La revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación tiene que ver con cuando nosotros tenemos una cortina y la corremos. Corremos lo que hay detrás del velo, de tal manera que nosotros podemos ver lo que antes estaba oculto. Esa es la idea que hay detrás de esta palabra. Esta palabra en griego es Apocalipsis. Así que este es el título. Y así más o menos se acostumbraba en la antigüedad. Tú ponías el título al mero inicio de tu obra. Entonces, esta es la revelación, el Apocalipsis. No tiene que ver necesariamente con el futuro, sino más bien con algo que estaba oculto y ahora es mostrado. La revelación de Jesucristo, y esta palabra de puede significar revelación que proviene de Jesucristo, que tiene su origen divino ahí, o también que la revelación se trata de Jesucristo, como el centro de todo lo que nosotros vamos a observar en el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, Jesucristo es tanto el autor como el centro de este libro, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto de mostrar deben suceder pronto, revelación, son cosas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y que se repiten frecuentemente para hablar acerca de cosas que Dios dice sobre el presente, sobre una situación actual, pero también acerca de el futuro. De hecho, esa es la idea detrás de la profecía. Pero dice que él la dio a conocer enviándola, la dio a conocer, que es una revelación, Dios la da, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que tenemos una cadena de 4 eslabones. ¿Cómo nos llega la revelación? Primero tenemos que Dios la da a Jesucristo. Jesucristo la envía por medio de su ángel. Y el ángel, ahora esto de que el ángel la mande a su siervo Juan, esto de que el ángel la mande, también tiene que ver con la profecía del Antiguo Testamento, la cual se hacía por medio de un ángel, con un intermediario angelical. Y el receptor es el siervo Juan. Aquí siervo hace referencia a los siervos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, Moisés, Elías. Ellos también eran llamados siervos de Dios. Así que Juan se está poniendo al nivel de estos hombres de Dios y se considera un esclavo. Quien dio testimonio, y esta palabra dar testimonio tiene que ver con una pronunciación del Evangelio, una proclamación autoritativa del Evangelio, en medio de un mundo que le es adverso. De hecho, testimonio es de donde tenemos la palabra mártir. Es la misma palabra en griego. Y precisamente se utiliza porque aquel que daba testimonio del Evangelio se volvía un mártir. Corría el riesgo de morir. Y a veces no solo corría el riesgo, moría. Así que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Así que todo lo que nos va a contar Juan no son historias inventadas, es la revelación de Jesucristo. Y antes de que pasemos a las cosas muy profundas, antes de que se corra el velo de lo que Dios tiene que decirnos, hay una promesa. Bienaventurado, esto nos recuerda a las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurado, un estado de ser superlativamente bendecido, muy bendecido. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Oye, ¿por qué el que lee está en singular? Ah, bueno, porque normalmente lo que se hacía era que no todo el mundo sabía leer, así que cuando llegaba el rollo, se leía en voz alta para toda la congregación. Y la congregación oía las palabras de la profecía. Ya hablamos acerca de este término, profecía, que tiene que ver con que Dios responde a algo, a una situación en el presente, da su perspectiva acerca de las cosas que pasan en el presente y a veces habla acerca del futuro.
Entonces, tenemos que esta revelación se está leyendo a una audiencia y que al mismo tiempo esto se trata de una profecía y la promesa es los que, no nada más los que leen y los que oyen, también tiene esta condición, y los que guardan, la idea es atesorarlas, la idea es ponerlas por obra y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y esta es una nota de urgencia. El tiempo está cerca. ¿El tiempo para qué cosa? Bueno, vamos a verlo a continuación. Pero esta es una nota de urgencia. Leer, escuchar y guardar es un asunto de extrema importancia. Y a continuación se nos nombra al autor del mensaje que nosotros estamos leyendo o escuchando, que es Juan. Y este Juan, presuntamente, es el discípulo amado, aquel que también escribió el Evangelio de Juan, aquel que escribió las cartas de Juan, aquel que era parte del círculo de los 12. Sin embargo, algunos estudiosos indican que no es posible saber esto, el lenguaje es diferente, la teología es diferente. Otros argumentan que el lenguaje es igual y la teología es igual y podemos afirmar que se trata del mismo Juan. Yo pienso que si bien pudiéramos estar en un escrito apocalíptico, es decir, un escrito que tenía sus propias normas, y esas normas, entre ellas estaba la pseudoepigrafía, es decir, yo escribo en nombre de otra persona, no para tratarme de robar su identidad, sino como un respeto o un honor. Bien pudiéramos estar hablando eso, o, que es lo que yo me inclino, debido a que no hay referencias de Juan adicionales más que su nombre, se esperaba que Juan estuviera identificándose con el más conocido, el apóstol. Y además el tema del verbo, el tema de la expiación, el tema del cordero, va a ser muy importante para Juan. Aunque no ocupa el mismo lenguaje o las mismas palabras, el fondo es el mismo. Jesús como revelador del Padre. Así que yo me inclino a pensar que este es Juan, el discípulo amado, parte del círculo de los 12, pero no es posible saberlo con seguridad. Pero esta ha sido la opinión tradicional, desafiada por algunos estudiosos, pero tiendo a pensar que esa es la respuesta. Y Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, Asia Menor. No pienses que es China o Japón, Asia Menor. Y estas estaban alrededor, o más bien a la orilla del mar Egeo, espero pronunciarlo bien, y formaban un círculo. Aquí está Patmos, de donde escribe Juan, vamos a verlo después, y comienza las 7 iglesias con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y fíjate que esto hace una especie de círculo, de tal manera que el mensajero podría ir desde Patmos, desde donde se encontraba Juan, y tener una ruta. Y vamos a ver que estas están ordenadas precisamente siguiendo esta ruta en la manecilla del reloj, o en orden de las manecillas del reloj. Y 7 es el número de la perfección en Apocalipsis, en realidad en toda la Biblia. Se dice que Dios creó al mundo en 7 días y al séptimo descansó de toda su obra. Así que vamos a ver este número 7 repetido muchas veces. Un número que significa completud, plenitud, totalidad. Así que cuando hablamos de las 7 iglesias, a pesar de que estas 7 iglesias son reales, en el contexto de Juan, estas 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia, son representativas de la iglesia universal. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo. Esto normalmente se hacía en la correspondencia greco-romana. Se decía A saluda a B, saludos.
chaireón. Saludos. Y aquí, como era normal de los escritores del Nuevo Testamento, en lugar del saludo, decían gracia, que tenía la misma raíz, charis. Y además paz. Este es el saludo. Y luego, ¿de parte de quién es el saludo? De aquel que es y que era y que ha de venir. Y después vamos a tener una bendición, doxología, oración. Este formato también lo encuentras en las cartas de Pablo. En este caso, ¿quién es A? A es Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Entonces, tenemos que la gracia, no solamente en un sentido salvador, sino también en un sentido de empoderamiento, es para las 7 iglesias. Y la paz, no solamente en un sentido de cese de guerra, sino como una bendición que viene por la presencia de Dios. Y que esto genera, por supuesto, un estado de bienestar. Gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que era y que ha de venir. Sin embargo, aquí se modifica, por ejemplo, lo que vemos en Pablo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se utiliza una fórmula trinitaria, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, Dios Padre, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, Dios Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo, y vamos a ver a continuación cómo es esto. Pero gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿Qué significa esto de que es y que era y que ha de venir? Bueno, por supuesto, el que es presente, el que era pasado, el que ha de venir futuro. Pero normalmente hablábamos de Dios en el Antiguo Testamento como aquel que es y que era. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Yo soy el que soy, tiene que ver con aquel que es y el que era. Así que se está recalcando la eternidad de Dios, pero cuando Juan dice que esto es de parte de aquel que ha de venir, se agrega este componente escatológico, es decir, que tiene como referencia a los fines o al final de la era, al final de los tiempos, que ha de venir. Y la promesa que Juan está referenciando es la promesa de que Dios vendría a la tierra. Por ejemplo, Salmo 96:13, delante de Yahweh, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. 98:9, delante de Yahweh, pues viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Date cuenta que son diferentes salmos. Isaías 40, miren, el Señor Yahweh vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él estará su galardón y su recompensa delante de él. 66:15, porque Yahweh vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Zacarías 14:5, ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá Yahweh mi Dios y todos los santos con él. Así que tenemos que el que ha de venir viene al mundo, ¿para qué? Para ejecutar juicio y ejecutar equidad. Juicio o ira para sus enemigos y justicia para redimir a sus siervos. Así que esto es tremendamente consolador, porque si Dios es eterno, el que es y que era y que ha de venir, y que además Él viene ya pronto, las 7 iglesias que estaban atravesando por dificultad, como veremos en futuros estudios, estas 7 iglesias iban a comprender que su Dios no es un Dios que se había olvidado de ellos, sino que tenía todo en sus manos, en su control, y que pronto habría de venir a hacerles justicia. Y además, este saludo es de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es esto de los 7 espíritus? Ya hablamos acerca del número 7, que significa plenitud, pero los 7 espíritus, yo pensé que había un solo Espíritu Santo. Bueno, lo hay. Esto de que están delante de su trono tiene que ver con una creencia judía de 7 espíritus literales, o espíritus más bien,
que estaban delante del trono de Dios. Sin embargo, lo más probable es que haga referencia a Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Yahweh, 7. 7 espíritus, haciendo referencia a un solo espíritu, espíritu de Dios. Así que este es un lenguaje que se utiliza para decir el Espíritu Santo. Por supuesto, como podrás notar, no es lo mismo decir los 7 espíritus que están delante de su trono que el Espíritu Santo. Tiene un lenguaje simbólico y esto es un adelanto de lo que viene en Apocalipsis. Y de parte, el saludo también es de parte de Jesucristo, de Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta triple descripción proviene del Salmo 89. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Ahora, ¿por qué se llama testigo fiel? Bueno, ya vimos que esto proviene del Salmo, pero testigo fiel en el sentido de que testifica, y ya habíamos hablado acerca de eso, testifica el mensaje de Dios, da testimonio de él, anuncia, hace una proclamación valiente, incluso en medio de dificultad, y puede costar hasta la vida. Y precisamente Jesucristo fue fiel hasta la muerte, proclamando que el reino de los cielos se había acercado. Fue un testigo fiel porque literal murió en la cruz, como mueren los criminales. Fue fiel y también va a ser un ejemplo para todos aquellos que serán llamados testigos fieles, los cuales están muriendo en el contexto de Juan, y que aún hoy mueren por ser fieles a la palabra de Dios. El primogénito de los muertos. Cuando tú veas primogénito en la Biblia, estamos hablando de el primogénito en una familia, que no solamente tiene que ver con el que nació primero, sino como el que tiene la autoridad de toda la familia o entre todos los hermanos. Así que a él es dada la supremacía y la autoridad. El primogénito, insisto, no solamente tiene que ver con el primero, sino la supremacía de los muertos. Y en efecto, Pablo nos explica en 1 Corintios 15 que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Anteriormente dijo que si eso no pasó, vana es nuestra fe. Pero ahora dice que es primicias de los que durmieron, como los primeros frutos de los que duermen o de los que mueren. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, hablando de Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la resurrección de Cristo apunta a nuestra propia resurrección. Eso significa el primogénito de los muertos. Y además Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora esto de soberano de los reyes implica también al César. Apocalipsis se escribe en un contexto romano, y no nada más romano, sino en un contexto donde el César era venerado como Dios mismo. De tal manera que cuando dice que Él es soberano de los reyes de la tierra, está haciendo una declaración diciendo que Jesucristo es más grande que César mismo. Así que esto era un problema para los cristianos, por eso precisamente los estaban persiguiendo. Él es soberano de los reyes de la tierra, no hay nada que se le escape. Incluso los reyes del mundo que se van a levantar contra Dios y contra su ungido, no son rivales para el Mesías. Al que nos ama, ahora va la doxología, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, nos ama, Jesucristo nos ama, deberíamos hacernos esa pregunta, ¿de dónde sacas, Juan, que Jesucristo nos ama? Bueno, hay pasajes tan populares como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, tú y yo, Cristo murió por nosotros. Esa es la demostración más grande del amor. Así que sí, verdaderamente Jesucristo nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿por qué tenía que libertarnos de nuestros pecados? En primer lugar, porque estábamos esclavizados a ellos. Nos tenían como un capataz, cautivo, como el pueblo de Israel en Egipto. De tal manera que nosotros no permanecíamos de pie, sino que nos doblábamos ante ese capataz, ante nuestro pecado. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Oye, ¿por qué con su sangre? Cuando se instaura el sacerdocio arónico, se le explica a los sacerdotes que la vida de la carne está en la sangre, y Dios se la ha dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Así que cuando la sangre se derramaba en lugar de la vida de los israelitas, se hacía expiación. Es decir, se cubrían los pecados. De tal manera que esto funcionaba así. El animal moría, derramaba su sangre, y esto simbolizaba que el que debía derramar la sangre era en realidad la persona, la vida, que estaba presentando el sacrificio. Así que esto es muy conmovedor, porque en lugar de nosotros murió Cristo. Y Cristo apareció como sumo sacerdote, aquel que en el Antiguo Testamento ofrecía este sacrificio, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, que era donde se hacía el sacrificio, no hecho con manos, es decir, no esta creación, entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, una vez para siempre. Y esto de una vez para siempre tiene que ver con un contraste que se hace entre los sacerdotes del Antiguo Testamento, que hacían sacrificios una y otra vez. Y Hebreos nos dice, no, Cristo lo hizo una vez para siempre, ya no hay más sacrificio, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, no, sino por medio de su propia sangre. Así que Jesucristo es tanto el sumo sacerdote como el cordero, el sacrificio, obteniendo redención eterna, liberación de nuestros pecados. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que sí, nos libró de nuestros pecados con su sangre. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obra muerta, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Además de liberarnos con su sangre, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Y esto tiene que ver de nuevo con el Antiguo Testamento. Esto se lo dijo al pueblo de Israel, a los israelitas. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y se lo dijo después de haberlos librado de su capataz, en este caso Faraón, Egipto. Así que nosotros somos librados con la sangre del cordero, no de un cordero animalito, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y somos comprados para servir al Dios vivo y ser un reino de sacerdotes, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Así que nosotros somos un reino y no solamente somos súbditos de ese reino, vamos a ver que somos coherederos con Cristo, gobernamos junto con Cristo y además somos sacerdotes, no solamente reinamos con Cristo, sino que además adoramos a Dios por medio de Él, porque ahora podemos, debido a su sacrificio, entrar al lugar santísimo con confianza. Cosa que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento, pero no tan libremente.
Así que esto es todo para Dios, su Padre, a quien es la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, continúa la doxología, y todo ojo lo verá. Esto de que Él viene con las nubes tiene que ver con la profecía de Daniel 7, que decía que había un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, a Dios, y fue presentado ante él, ante el hijo del hombre, y fue presentado ante él, ante el anciano de días, el hijo del hombre, y le fue dado, ahora sí, al hijo del hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces él viene sobre las nubes, y la idea es esta, para reinar. Así que él viene sobre las nubes, o con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, aún los que incluso lo llevaron a la cruz. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Esto de aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra hace referencia a Zacarías 12, pero en el contexto de Zacarías 12 no son todas las tribus de la tierra, son todas las tribus de Israel. Pero se hace todas las tribus de la tierra porque ahora sí todo ojo le verá. Y harán lamentación por él, por un lado, por supuesto, por su sacrificio, porque le han traspasado, pero aquí lamentación por él es porque aquellos que lo traspasaron sabrán que traspasaron al Rey de todo, al que viene sobre las nubes. Así que harán lamentación a causa de él. Sí, dice Juan. Y nosotros deberíamos decir amén. Juan dice, de Dios, yo soy el alfa y la omega. Esto es lo mismo que decir, yo soy la A y la Z, yo soy el principio y el fin. O como decía en el Antiguo Testamento, yo soy el primero y también yo soy el último. Así que Dios es el principio o la causa, el origen de todas las cosas y es la consumación de todas las cosas. Dice el Señor Dios. Señor tiene que ver con Adonai en hebreo, Kyrios en griego, y tiene que ver con el dueño de todo. Así que Él es el Señor, el dueño de todo, es Dios, por supuesto. El que es y que era y que ha de venir. Ya hablamos acerca de esta frase. Eternidad, poder, soberanía. El Todopoderoso. Esto lo conoces como el Shaddai en hebreo. O el Pantecratos en griego. Y tiene que ver con que Él es omnipotente, literalmente. Todas las cosas las puede hacer. Pero más que una habilidad, es la capacidad o la potencia de hacerlo. Así que todo este contexto se nos muestra para recalcar de quién es la revelación, para quién es la revelación, por qué es la revelación y cómo deberíamos estar tranquilos porque es un mensaje de esperanza. No es un mensaje de temor, no es un mensaje oculto, con mensajes difíciles de entender, no. De hecho, si Apocalipsis significa revelación, Dios está dándonos a conocer cosas. Cosas que no solamente son vigentes para las personas en los últimos tiempos, sino que son vigentes para las personas a las que estaban escribiéndoles en un contexto específico, las 7 iglesias. Y a partir de eso nosotros podemos sacar principios para esperar las cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca, más cerca que nunca. Como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Apocalipsis nos va a enseñar, lo que la revelación de Jesucristo nos va a enseñar, es precisamente eso, a esperar pacientemente la venida del Señor, proclamándose, siendo testigos fieles de su mensaje, sabiendo que nosotros tenemos la gracia y la paz de aquel que era, que es, que ha de venir, del que tiene todo en sus manos, de los 7 espíritus, o más bien de
del Espíritu Santo que nos capacita y empodera para esa obra, y de Jesucristo, quien viene pronto, quien nos ama, nos libertó con su sangre y que hizo de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.